Hay mucha frustración por parte de los candidatos también cuando no recibes una respuesta. El reclutador recibe 200, 300 CVs en promedio por vacante y pues bueno, no va a tener tiempo de estar leyéndolos todos, ¿no? Eso lo podemos hacer gracias a la inteligencia artificial. Todo es rotativo, ¿no? La gente dura poco en sus empleos. O sea, un verdadero onboarding sería, vamos a enseñarte los procesos. Quiero que conozcas de verdad a la empresa. Gracias por escucharnos a todos nuestros amigos de Neuron Business Talks, donde cada semana les traemos las opiniones y las voces más destacadas de aquellos líderes que están cambiando la forma en la que vivimos y hacemos negocios. Pues hoy vamos a tener una gran plática con Andrea Belmont, quien es la Country Manager de Bitterbit y quien nos va a estar platicando sobre esas tendencias y buenas prácticas en el mundo del reclutamiento y los recursos humanos. Andrea, pues bienvenida, muchas gracias. Frank. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Excelente, Andrea. Oye, ¿por qué no empiezas platicándonos sobre cuáles son estos retos que ustedes identifican que tienen las empresas hoy en día en el tema del reclutamiento? Bueno, retos en el área de reclutamiento creo que nunca va a dejar de haber, ¿no? O sea, realmente el talento al final es la parte central de cualquier empresa y el buscar que tengas ese talento, la parte de la atracción, el reclutamiento, toda la selección, pues básicamente es lo crucial, ¿no? O sea, en cualquier empresa. Entonces, ¿qué retos hay? Hay retos de todo tipo. No estamos digitalizados, hay muchísimo prejuicio para las herramientas tecnológicas también, hay falta y escasez de talento, que al final también es algo importante a destacar en diversos sectores. Y pues bueno, justo herramientas como Bitterbit es lo que trata de ayudar, ¿no? A que realmente estos procesos que al final son complicados por sí mismos, pues pasen a ser un poco más amigables, ¿no? Tanto para la empresa como para el candidato. Entonces, ¿qué retos te puedo decir que viven nuestros clientes? Infinitos, ¿no? O sea, pero básicamente todo se reduce a veces a la organización. Hay poca organización en los departamentos simplemente porque justo hay escasez de personal. Las áreas a veces son reducidas, te tienen haciendo reclutamiento, a la vez eres todo recursos humanos, desarrollo organizacional, nóminas, etcétera, ¿no? Entonces, pues esta área a veces queda un poco desprotegida y pues es un gran reto. O sea, al final no es cosa simple el ver por el que tengas al mejor talento y también en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, prácticamente yo te diría que ese es el reto principal. Oye, y viéndolo también del otro lado, a lo mejor del lado del empleado, esa persona que está buscando trabajo, menciona sobre estas tendencias que están cambiando. Igualmente, puede haber mucha frustración del otro lado, ¿no? Del candidato. De repente se ven en los espacios, en las redes sociales, como todo el mundo tiene una mala experiencia en su proceso de reclutamiento. ¿Qué está pasando en ese sentido? ¿Cuáles son justamente esos pains que vive el candidato? Y luego también platícanos un poquito más de sus soluciones. ¿Cuáles son esos pains que hoy tiene el Head de Recursos Humanos y que pues ustedes les ayudan a alivianar y sanar todas esas heridas? Sí, por supuesto. Mira, es un proceso muy complicado el hecho de buscar trabajo, ¿no? O sea, simplemente porque tú tienes que saber, primeramente, a qué te quieres enfocar, que a veces eso va o no va de la mano de lo que estudiaste, ¿no? Las habilidades que tienes, a qué áreas te gustaría tener un desarrollo, un desempeño. Y pues bueno, yo te diría, parte de la frustración de los candidatos es que al final a veces esperan que con un CV puedas aplicar a 20 ofertas diferentes, ¿no? Okay. Creo que no hay una dedicación a veces por el mismo candidato en realmente centrarse y hacer un CV por empresa a la cual decide aplicar con los skills que debería de tener para el trabajo al cual va a aplicar, ¿no? Entonces ahí viene justo una gran limitante porque los candidatos no entienden a veces de qué manera poder hacer ver al reclutador las habilidades que tiene y cómo puede desempeñarse en ese trabajo, ¿no? Ahora, eso aunado al otro lado, ¿no? Reclutador recibe 200, 300 CVs en promedio por vacante y pues bueno, no va a tener tiempo de estar leyéndolos todos, ¿no? Es ahí justo donde, por ejemplo, herramientas como la nuestra con la inteligencia artificial pasan a ser un primer barrido, ¿no? Pero bueno, algo va a ser muy cierto, este primer barrido no va a servir si tú no eres capaz como candidato de dar a destacar las habilidades que realmente has tenido y la experiencia que ya tienes realmente en ese currículum vitae, ¿no? No es simplemente una hoja que deba de decir tu experiencia tal cual, o sea, debemos enfocarnos sobre todo en los conocimientos, las habilidades, prácticamente este conjunto de skills, ¿no? Que ahora le llamamos mucho en el área de recursos humanos, para saber que realmente tu perfil es adaptable a uno o a otro puesto y pues realmente desde ahí ir buscando. ¿Qué más te puedo decir? Hay mucha frustración por parte de los candidatos también cuando no recibes una respuesta.
El hecho de decir, oye, yo ya apliqué, ya mandé un CV y no he tenido respuesta, o me están alargando tiempos, ¿no? Me dijeron que me esperara una semana a una entrevista con un manager, algo similar. Creo que, bueno, no sé si te ha pasado, en mi caso personal sí me ha sucedido, y claro que de repente dices, híjole, o sea, ¿cómo puede ser que el manager no tenga tiempo para ver a quién va a ser su equipo? Y son prioridades, ¿no? O sea, el talento debería o debiese, sí, tal cual ser prioridad para la misma empresa. Cuando no está siendo prioridad, híjole, yo te diría, así como solemos decir de los novios, esa red flag, bueno, también las empresas tienen sus red flags. Y si el talento no es prioridad, no esperes tener el mejor talento, ¿no? Por ambas partes. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Tratar de que este feedback o esta retroalimentación que nosotros debemos de dar al candidato para hacerle saber en qué debe mejorar, qué fue lo que faltó, cómo incluso podría mejorar en otras entrevistas, es algo que a veces el reclutador no tiene tiempo de hacer, ¿no? Y bueno, puede que sea de dos, ¿no? O no tiene tiempo, que en la mayoría de los casos así es, o incluso a veces ni les interesa. La voluntad. ¿No? Exactamente. Pero bueno, ante aquellos que es una falta de tiempo, que al final es el mayor de los problemas, la solución es al final justo automatizaciones, ¿no? Es lo que te lo permite. Hay muchas personas que de repente nos dicen, es que eso ya no pierde esa calidez humana. Y por supuesto que no, puedes hacer los procesos automatizados y a la vez con la calidad humana que al final requiere cada una de sus empresas, ¿no? Representar los valores que al final van a venir permeando todo el proceso de tu empresa, valores, misión, visión, todo eso lo tienes que traspasar al proceso de reclutamiento porque al final es ahí en donde tú como candidato vas a saber si quieres estar en una empresa con esos valores y mismo caso tú como empresa si quieres a un candidato con esos valores, ¿no? O sea, cómo se ha ido viendo a lo largo del proceso. Es por eso que es como el momento doble de conocerse y saber si son aptos uno para el otro, ¿no? Que tanto pueden sumarse mutuamente, empresa hacia el desarrollo de la persona justo hacia el desarrollo de los objetivos de empresa, y es ahí en donde se va a dar un buen match, donde ya no vas a tener rotación, donde vas a tener a alguien que esté convencido de la misma compañía y que quiera formar parte de, ¿no? Y no solo parte de, sino hacerla crecer. O sea, ya no solo soy parte de lo que ya me invitaste a hacer, ahora cómo crezco, cómo adapto el proyecto como mío y cómo hacemos esto con cada una de las cabezas que al final están involucradas en diversas áreas. Entonces es algo súper curioso, ¿no? Cuando de repente te detienes a analizar la particularidad de cada uno de los casos y justo es esto, o sea, no pierdes la calidez humana. Buscamos que los procesos sean obviamente mucho más sencillos para ambas partes porque al final evitas esas rispidencias, hay una pues sí, una mejora, ¿no? Literalmente en el proceso para ambas partes y es ahí en donde incluso, aunque como candidato seas rechazado, dices, sí, me sigue encantando la empresa. Y fíjate que metiéndonos en esa parte de las anécdotas, sí me ha tocado que el manager está en la entrevista conmigo y digo, me queda claro que no leíste mi currículum, y justamente en ese sentido yo quisiera retomar el tema del tiempo, cuánto tiempo le tenemos que dedicar, ¿no? Porque digo, oye, me estás entrevistando, gracias por considerarme, pero no leíste mi CV. ¿Cuánto te pudo haber tomado eso, no? 5 minutos, 10 o 20, ya metiéndole bien, dedicándole bien. Y justamente ahí yo quisiera preguntarte, porque he escuchado de repente CEOs de empresas muy grandes y me sorprende que le dedican mucho tiempo a la hora de contratar. Hay quien habla de entrevistas de 4 horas, realmente le dedican mucho tiempo y justo lo mencionan porque es como es que si es un mal candidato, le vas a dedicar muchísimo más tiempo cuando ya lo tengas adentro, teniendo que corregir lo que no detectaste por no dedicarle bien en tiempo a tu entrevista. Entonces, platícanos de eso, buenas prácticas, cómo debemos de administrar el tiempo al momento de contratar. Qué bueno que lo mencionas, porque justo dedicarle tiempo al candidato no es nada más los 30 minutos, una hora, ¿no? De la entrevista presencial, exacto, sí, no. Y bueno, o sea, entiéndase presencial o en línea, lo que voy, o sea, no es el momento en cuanto estás cara a cara con el candidato. Requiere, bueno, vaya, hay empresas que incluso revisan redes sociales, ¿no? O sea, para ver realmente qué tanto match hay en cuestiones de moralidad con tu candidato. Hay empresas que se dedican obviamente también a ver, o sea, no solo que hayas desempeñado el cargo, sino que en qué empresa fue, ¿no? O sea, ver realmente los resultados de esa empresa. Hay un sinfín de cosas, pero cosas buenas como práctica, ¿qué podríamos hacer? Definitivamente centrarnos en la adquisición de talento, porque lo que dices es muy cierto. El hecho de que tú contrates a una persona que no
no se va a quedar en tu empresa, ya sea por XY, o sea, no tenía los skills, no era el puesto que la persona esperaba. Todo eso son cosas que al final puedes detectar desde antes, ¿no? O sea, pero el hecho de que tú lleves un mal proceso y te lleves a dar cuenta 3 meses, y 3 meses si bien nos va en el periodo de prueba, ¿no? Te das cuenta incluso a veces hasta después, fuera de los temas económicos que también obvio son importantes, ¿no? Entiéndase indemnizaciones y todo un sinfín de cosas que pueda esto provocar. Lo peor, digamos, es que estás teniendo una persona que no te está cubriendo esas necesidades y eso representa un sinfín de pérdidas para la compañía. O sea, el tener un mal talento va mucho más allá de una liquidación, de un finiquito, va literalmente a todo lo que pierdes porque tu empresa no se está ejecutando de una forma correcta y literalmente esas son pérdidas, o sea, podría decirte a veces hasta millonarias, ¿no? Claro. En el caso de algunos. Entonces, y peor aún, imagínate que traes a un talento que, has escuchado este dicho, ¿no? De la manzana podrida. Y chin, esa manzanita ya te permeó a todos los demás y ya no estás hablando de talento problema, digamos, ¿no? Ya todo a su alrededor se vuelve a veces problema y es bastante complicado. Si nosotros pusiéramos toda la atención desde un inicio, el tiempo sería mucho menor el que le invertirías en buscar un buen talento literalmente desde cero antes de vivir todo esto, ¿no? O sea, que te puede llevar meses, incluso años. Entonces, ¿qué buenas prácticas tenemos que hacer? En lo personal, soy muy creyente de las entrevistas por competencias, ver realmente qué habilidades ha desarrollado, tener un tiempo real de calidad con el candidato donde no llegues con tu guión típico, digamos, ¿no? O sea, realmente centrarte en saber conocer a la persona, conocer las expectativas. Nosotros, incluso como áreas de recursos humanos, cada que tenemos un candidato debemos de saber cuál va a ser el plan de desarrollo de esta persona dentro de la empresa. Si no hay un plan de desarrollo, ¿cómo quieres que el talento también se retenga? ¿No? O sea, ¿hacia dónde lo vas a querer mover? ¿Qué vas a querer hacer? El talento se va a ir. Si no tenemos claridad en eso, y eso tiene que venir literalmente desde que inicias a hacer el reclutamiento, o bueno, vaya, desde que estás haciendo tu descripción de puesto, el saber realmente cómo entonces necesito a esa persona para que de verdad sea un engrane que trabaje en conjunto, ¿no? Con toda la organización. Entonces, yo te diría eso, ¿qué podemos tener de buenas prácticas, incluso como candidatos, ¿no? Si estás aplicando una entrevista, oye, tienes que averiguarte cuál es el plan de desarrollo, ¿no? O sea, que tendrías dentro de la empresa. ¿Cuál es ese plan de crecimiento que se tiene proyectado para ti? ¿Es lo que te gustaría o no? Y se vale a veces decir, oye, entré con esta expectativa y de repente no. Bueno, ¿no? O sea, pero lo que no se vale de plano es tratar de entrar a ciegas, ¿no? O sea, no saber ni siquiera hacia dónde está el proyectado el crecimiento de la empresa, el propio, bueno, vaya, ¿no? O sea, como todo, al final la idea a veces es ir mejorando, ¿no? O sea, siempre ir en mejora. Pero te digo, o sea, ¿cómo vas a mejorar si no sabes hacia dónde vas? ¿No? ¿Qué vas a hacer? Oye, y esas entrevistas, las que mencionabas por competencias, ¿hay que hacerlas en digital, en presencial, da lo mismo? Bueno, es que aquí depende a veces de cada compañía, ¿no? O sea, si la compañía al final te va a dar una posición remota, bueno, o sea, seguramente vas a tener que hacerlo remoto, ¿no? A mí me encantaría que siempre se pudiera dar el espacio uno de poder hacerlas presenciales, porque al final hay ciertas cosas también que se detectan, ¿no? En la presencialidad. Pero al no ser esto posible, claro que las herramientas son de gran ayuda, ¿no? Lo que no sería de ayuda, digamos, es tratar de sustituir unas cosas con otras. El hecho de que pretendas que por tener una llamada telefónica ya sé que el candidato sí tiene experiencia, ya sé que esto, ya sé que lo otro, y dices, aguas, ¿no? O sea, los procesos, un proceso rápido prácticamente te podría decir que no es un proceso adecuado. O sea, si tú te presentas a una entrevista el día de hoy y mañana te hacen una oferta, de nuevo, red flag, ¿no? O sea, sí, claro, porque, o sea, imagínate, no se han dado el tiempo ni de verdad conocerte, ni de que tú conozcas a la compañía, ¿no? O sea, lo ideal tampoco es un proceso largo, pero claro, por supuesto que sí debes de pasar por varias o distintas áreas en las cuales pues realmente te des cuenta incluso hasta del clima que vas a vivir dentro de la compañía, ¿no? Entonces, es lo que yo te diría, o sea, realmente, ¿qué debemos de hacer? Tener mucho cuidado con nuestros procesos, no hay que hacerlos exhaustivos porque también los candidatos ya no están en momento de estar esperando, ¿no? O sea, a veces prácticamente afuera en el mercado laboral es como una casa de talentos, ¿no? O sea, y si yo ya no lo contraté, el candidato se ocupa. Y claro, porque justo lo mencionábamos al inicio, hay escasez de talento, entonces cuando tienes a alguien que realmente vale la pena, vas a saber que puede que rápido se ocupe, ¿no? O estás incluso haciendo que el candidato pause
N ofertas que seguramente también puede tener y tú no le estás dando respuesta. Entonces, tal vez incluso cuando el candidato entre contigo, no va a ser el mejor onboarding que el que va a tener. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? La comunicación y la transparencia ante todo y pues realmente buscar porque estos procesos sean lo más amenos posibles. Resolución de dudas, espacios para de verdad poder compartir expectativas, salariales, de desarrollo, vaya, justo esto, ¿no? O sea, que estas expectativas no vayan a ser totalmente ciegas para ambas partes, porque incluso, claro que la empresa tiene ciertas expectativas puestas en el candidato, y candidato debe de saberlo, ¿no? O sea, saber para qué está siendo contratado o para qué finalidad debería de él formar parte de este equipo, ¿no? O sea, ¿y qué más puede hacer? ¿Qué tanto sí, qué tanto no? O sea, ¿cómo lo vamos a mover y desarrollar dentro de la misma empresa? Entonces, ¿qué sería eso? Prácticamente tratar de hacer los procesos lo más limpios posibles, con claridad y comunicación en todo momento. Y pues si son candidatos, adelante, y si no, digo, también se vale darles las gracias y que continúen con su búsqueda laboral, ¿no? O sea, no es necesario tratar de retenerlos ahí todo el tiempo solo porque tú no eres capaz de organizarte como recursos humanos y atender a todos a la vez, ¿no? Oye, y me gustaría justamente que nos metiéramos un poquito más adelante en ese tema, pero quisiera irme un pasito para atrás, en el tema de las inconsistencias dentro de los perfiles, los currículums y demás, ¿no? En el currículum todos sabemos trabajar en equipo y todos somos líderes y todos tenemos buena comunicación. Mucho tiene que ver lo que dices, oye, en una buena entrevista, en un buen proceso podemos quitar esas máscaras, ver qué sí tienes y qué no tienes, pero además cómo podemos utilizar la tecnología o también qué consejos hay precisamente pues para encontrar si realmente hay inconsistencias o falsedades en información que pudiera tener el currículum o el candidato al momento de expresarse. Sí, claro. Mira, esto de las inconsistencias es todo un tema, porque con herramientas o sin herramientas, quien pretende engañar va a tener cabida, no quiere decir que lo logre, ¿no? O Claro. sea, pero bueno, siempre va a existir esta apertura. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, a través de la inteligencia artificial es justo hacer un análisis de los datos que vienen dentro de un CV para ser capaces de interpretar lo que esa información refiere. Si yo te digo, oye, mi mismo caso, ¿no? Si yo mandara tal vez ahorita mi CV, country manager, etcétera, pues bueno, habrá ciertas habilidades que seguramente ya desarrollé, que no voy a poner tal vez así directamente en mi currículum, ¿no? Oye, sé liderar equipos. Vamos, a veces tú dices, con el nombre basta, ¿no? O sea, como sí, que se sobreentiende, pero a veces no es tan sencillo, ¿no? O sea, hay puestos técnicos, de informática, de N cantidad de cosas que no son tan comunes y no sabes, o no sabemos incluso como equipos de recursos humanos qué habilidades ha desarrollado alguien porque no es nuestro campo de dominio, ¿no? Y a la pobre persona de recursos humanos se les pide ser expertos en todas las áreas para tratar de cachar qué habilidades están desarrollando los candidatos. Entonces, lo que hace este tipo de herramientas justo es que hace esa interpretación por ti, ¿no? Entonces, tú recibes un CV que está determinado con la experiencia del candidato y la herramienta lo que hace es hacerte un análisis con un resumen, obviamente, ¿no? de esta información, pero enfocado justo a habilidades duras y blandas que ha desarrollado el candidato con esta experiencia. Entonces, tú puedes decir, puede que no tengas experiencia en tal área, pero las habilidades que has desarrollado en esta otra me sirven para esta área. Y entonces ahí podemos encontrar un match del perfil que estamos buscando. No siempre vas a encontrar, le decimos a veces ese unicornio, ¿no? Al candidato estrella que es todo perfecto, tiene la experiencia que tú necesitas, egresado de donde tú quieres, vive en la misma zona, o sea, esos son los unicornios, ¿no? O sea, es realmente casi imposible detectarlos, pero lo que sí puedes hacer es decir, bueno, a ver, o sea, si no encuentro a prototipo A, vámonos y este otro tiene ciertas skills, habilidades, se ha desarrollado, la experiencia me sirve, entonces podría ser parte de, ¿no? Pero bueno, justo eso lo podemos hacer gracias a la inteligencia artificial. Yo no me veo, y honestamente no me vería jamás, leyendo 200, 300 currículums que me estén llegando para una vacante y aparte tratando de darme cabida para contestarle a todos como realmente se merecen, una atención incluso cálida. Es más, vaya, si quisiéramos hacer el proceso incluso digamos, de lo más profesional, tendríamos que entrevistarlos a todos para realmente saber quién es detrás de esa hoja, ¿no? O sea, qué persona realmente está hablándome a través de ese CV. Y
vaya, es imposible. Entonces, justo lo que hace la inteligencia artificial es darnos esa facilidad, ¿no? Hacer estos primeros barridos, permitirnos detectar esas skills, saber nosotros como candidatos qué skills se van adecuando o no al puesto que yo estoy solicitando, y entonces ahí sí ver si podemos converger, ¿no? Entonces, ¿qué más se puede hacer? De inconsistencias vas a tener un montón. Porque incluso, bueno, hay varios datos de que al final ahorita todo es rotativo, ¿no? La gente dura poco en sus empleos, que antes eso estaba como muy mal visto, ¿no? También era prejuicioso el que estuvieras buscando mejorar y cambiar porque es que no eres una persona seria, ¿no? O sea, no has tenido la oportunidad de desarrollarte en una empresa. Pues sí, pero ¿qué tal que de verdad el pobre candidato ha tenido mala suerte y lo único que ha hecho es tratar de encontrar en dónde realmente estar y desarrollarse, ¿no? Yo te diría, o sea, esas inconsistencias no las vamos a perder nunca. Al final es parte de la riqueza de trabajar en un sector donde hay factor humano, que tienes 1000 variantes y que el abanico de posibilidades es inmenso, pero no lo vas a poder saber ni detectar ni conocer hasta que te detengas a platicar realmente con la persona, ¿no? Entonces, ¿qué te diría? Nos sirven sobre todo para hacer filtrados, nos sirven para hacer la detección de habilidades. Nunca vamos a poder cambiar el hecho de que una persona sea capaz de detectar, de hacer preguntas adecuadas. O sea, el hecho de la entrevista esa no se va a poder suplir, así tengamos todas las herramientas que sea que tengamos, pero todo lo que es mecánico, administrativo, por supuesto que lo puede pasar a suplir, ¿no? Y pasa a ser justo una ayuda a tu trabajo para que tú tengas un espacio para de verdad pensar, hacer análisis críticos, literal procesos de pensamiento estratégico y realmente enfocarte al cómo vas a poder darle un desarrollo a ese talento, ¿no? O sea, si funciona de entrada en la compañía y bueno, ya obviamente después hacer todo tipo de estrategias de crecimiento para el talento y la misma compañía. Pero sí, al final todo va a partir de eso. O sea, necesitamos los datos, pero por supuesto que sí, ¿no? Al final la estadística es bastante interesante siempre. No quiero decir que sea generalista, pero nos ayuda muchísimo a entender cómo se van comportando ciertos factores, ¿no? Y necesitas tener datos de tus procesos, saber realmente cuando eres tú el problema como empresa o es el candidato. Yo no estoy dando con el talento adecuado o es que tal vez mis sueldos no son los adecuados, ¿no? Todo esto al final son cosas que estadísticamente te los pueden dar herramientas, pero si no tuvieras una herramienta, ¿cómo lo sacas? Prácticamente estás dependiendo solamente de la percepción subjetiva de la persona y puede estar errado, ¿no? Oye, Andrea, y justamente, bueno, quisiera que platiquemos del onboarding. Pareciera que es la empresa la que tiene el poder de negociación y el candidato está en posiciones vulnerables, a veces sí, a veces no, que pareciera que el candidato necesita más a la empresa que la empresa al candidato, y en estos supuestos parece que hay empresas que no le echan muchas ganas, ¿no? O a veces no sabemos cómo hacer un correcto onboarding, ¿no? De ya me aceptó la propuesta, ya estoy del otro lado, ¿no? Pero hay un proceso de decir, bueno, ahora todos los días tienes que enamorar a tu empleado, ¿no? Para que se quiera ir contigo y no te quiera abandonar y demás. ¿Cómo hacemos un correcto onboarding más allá de tu termo, tu playerita? ¿Hasta y cuándo se acaba el onboarding? Mira, híjole, eso es súper complejo también de responder porque yo pienso que al final parte del problema viene justo en que no tenemos detectado hacia dónde vamos a desarrollar el talento. O sea, yo no puedo darte un onboarding si ni siquiera sé qué función vas a desempeñar, ¿no? ¿A quién le corresponde o sea, es también un pleito, digamos, ¿a quién le va a corresponder el onboarding? ¿Al área a la cual entra candidato o le corresponde a recursos humanos? ¿No? Uh-huh. Generalmente te van a decir, sí, ambos, sí, pero ¿quién con qué responsabilidad? ¿No? Y es aquí en donde se nota que no hay literalmente un desarrollo pensado para ese talento que está ingresando. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Primeramente, nuevamente, ser súper claros. Tratar de guiar al candidato en lo que serían sus funciones, en lo que va a ser sus responsabilidades. Como managers hay una intervención tremenda porque al final ellos tienen que pasar a ser guía de esta persona, ¿no? Guía no quiere decir niñera, que a veces malamente está muy mal aplicado, ¿no? O sea, creemos que a veces el estar de onboarding es estar encima de él viendo qué hace 24/7 durante 2 semanas y bueno, ya entendió los procesos, listo. No. O sea, un verdadero onboarding sería, vamos a enseñarte los procesos. Quiero que conozcas de verdad a la empresa. O sea, yo siempre voy a ser defensora de esto.
valores, ¿no? ¿Qué valores vamos a estar promoviendo dentro de la empresa? ¿Vas acorde a ellos o no? La visión que tengamos también de ti como talento y de ti como parte de este equipo va a encaminar ese mismo onboarding. Entonces, realmente es sentarse, tal cual, hacer una correcta introducción del candidato a la empresa, a sus funciones y a su equipo, para que obviamente esta persona ya empiece a tomar ciertas responsabilidades, las riendas de lo que le toca, pero a la vez se sienta libre, ¿no? Es como dices, oye, ¿quién necesita más en el proceso de onboarding? Híjole, de ambos, porque, perdón, candidato te dice, no, sabes que ya no me gustó, no quiero, ni siquiera me están capacitando, adiós. Y otra vez es lo mismo, busca un talento que nuevamente cumpla con ciertos requisitos, que decida entrar, que esto, que el otro. Entonces, muchas veces justo en la primera etapa es en donde los talentos se van, ¿no? Y puede que ni siquiera sea porque no tengan el match o el perfil que necesitamos de la empresa, sino que hubo un mal onboarding. Y realmente esto es un problema, ¿no? No existió mentoría. Y es ahí en donde justo sí hay mucho más peso de los líderes, pero por supuesto que entra recursos humanos, porque claro, recursos humanos es esta figura que al final va a velar porque exista una buena relación, porque al final hay un buen ambiente laboral, ¿no? Que te permita quedarte también en la compañía y que justo tengas crecimiento y aprendizaje, ¿no? O sea, ya no estamos en la época de prácticamente siéntate y escucha. O sea, claro que el talento tú lo estás buscando por algo y necesita darte algo, ¿no? Si no, no estás buscando talento, estás buscando, no sé, robots o metas a ver qué cosa. Pero realmente necesitamos eso, o sea, tener ese discernimiento de saber cómo guiar esa mentoría hacia el talento, hacia dónde, nuevamente, o sea, encaminados hacia el objetivo que tenemos como compañía de desarrollo, tanto del talento como propio, ¿no? De compañía. Entonces, ahí te diría yo qué es lo que tenemos que hacer, buscar realmente que esto esté enfocado al desarrollo que se tiene que dar. Y es que así como hablamos que puede haber falsedad de información del lado del candidato, pues también de la empresa, ¿no? También hay historias de que, oye, me contrataste, pero no me contaste, no sé, que me dijiste que iban a hacer otras condiciones, claro. Me dijiste que iba a haber plan de crecimiento y aquí nadie está creciendo, que a lo mejor mi sueldo iba a ser pero iba a tener variables gigantes que no son reales, ¿no? También hay esas inconsistencias de los dos lados, muy, muy, muy interesante ese tema. Oye, y ahora quisiera hablar justamente sobre hacia dónde vamos. Nos platicas de estas soluciones de inteligencia artificial, ustedes son un aliado para empresas que están buscando candidatos para diferentes puestos. ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿Hacia dónde van los requerimientos de talento? ¿Cuáles son esos skills que están buscando las empresas en los líderes? ¿No? ¿Y qué necesita desarrollar el candidato del futuro, bueno, hoy, para poder ser un líder en una empresa de alto nivel? Fíjate que todo a veces tiende a ser cíclico, ¿no? Antes podríamos decir que estaba muy peleado el hecho de que tú fueras especialista en algo, y bueno, o sea, te ibas a desempeñar en esa área tal cual, ¿no? O sea, eras perfecto para esa área. Ahora realmente la tendencia va a la inversa, va hacia buscar talentos generalistas. Y esto porque, bueno, tú lo sabes, no es ningún secreto. En México prácticamente la fuerza bruta de la generación de empleos está en las pymes, ¿no? Pymes y startups. Claro. Y claro que no son empresas grandes, pero al final funcionan, sí. ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Buscas un talento que sea capaz, no quiero decir que de cubrir varios puestos, pero sí de tener ciertas habilidades que puedan ayudarte en diversas áreas o en diversas cosas. Entonces, ya no vamos tanto hacia la época de la especialización, sino vamos al contrario, ¿no? La generalización. ¿Qué te diría? Sobre todo, y es algo que muchas universidades siempre han dicho, desarrolla pensamiento crítico. O sea, sí, pero pensar creo que es lo más difícil que existe, ¿no? O sea, y es a veces tan sencillo y a la vez tan complicado porque... ¿Cómo lo enseñas? Exacto, justo, ¿cómo lo enseñas? O sea, no hay manera. Necesitas justo una persona que ya tenga ese raciocinio crítico. O sea, y es realmente complicado, ¿no? O sea, muchas veces simplemente por contextos personales, ¿no? A veces no se llega a dar. Y en otras tantas, no hay a veces esa libertad de poder crecer hacia donde tú quieras. Pero, ¿qué te diría? ¿Qué habilidades necesitas? Habilidad de pensamiento. O sea, aprendiendo y pensando, tú puedes enfocarte a aprender cualquier otra cosa que no tenga que ver incluso contigo como candidato y vaya adelante y lo puedes sacar, ¿no? ¿Qué más te diría yo? Enfocarse muchísimo también en formas de ser. ¿Qué tipo de persona quieres dentro de tu empresa?
alguien que justo sea más comodín, que, bueno, va, o sea, está bien, ¿no? No tiene por qué todo ser estrellas, ¿no? Pero vaya, quieres a una persona con liderazgo o quieres a una persona que sea más capaz de seguir instrucciones. Al final todo esto es estratégico, ¿no? O sea, necesitas ciertos perfiles en ciertas áreas, pero justo vamos a, entonces, ¿tú en qué área quieres estar? Órale, va, ¿no? No todo el mundo tiene por qué pelearse por ser el emprendedor, vaya, ¿no? O sea, no hay ningún problema con ello, pero desarrolla habilidades entonces en las que tú sí te sientas cómodo, pero desarrollalas. Lo que no se vale es justo tratar de pensar que por cierta experiencia que has tenido, ya tienes desarrolladas esas habilidades, ¿no? ¿Qué te diría yo? Sobre todo también se requieren de candidatos con mucha humildad, pero la humildad a veces está mal entendida, ¿no? O sea, humildad es incluso saberse capaz de qué eres, ¿no? Y qué capaz de no. Hasta dónde sí, hasta dónde no, o sea, qué puedo aprender y qué puedo aportar, ¿no? En dónde sí me siento cómodo con lo que sé y en dónde necesito ayuda. Pero justo viene también el trabajo en equipo. Al final es una habilidad difícil también de desarrollar y difícil de aprender y sobre todo difícil de ejercer, porque ya creemos que trabajar en equipo es a veces, y creo que lo ves seguido en las universidades, ¿no? O sea, yo hago una parte, tú haces otra y queda una cosa que no tiene pies ni cabeza, unión ni nada. Exactamente, sí. Entonces, el verdadero trabajo en equipo es muy difícil. O sea, converger con todas personas, todo tipo de personas que tienen pensamientos, ideas diferentes a ti, es difícil. Y es por eso que las habilidades que ahora se están tratando de buscar y van a ser las del futuro, ya no van a ser especialistas. Necesitas a alguien que sea capaz de tenderte varios círculos, un pensamiento más ecléctico y que sea capaz entonces de desarrollarse en diversas áreas, ¿no? Entonces, ese tipo de habilidades son las que ahora se buscan. Y mal que bien, ese tipo de habilidades las puedes detectar en las entrevistas. Claro, ¿no? Lo vimos en la pandemia, adaptabilidad, empatía, resaltaron mucho en los líderes. Una verdadera, digamos, ejemplo de presión, ¿no? O sea, ¿qué haces ante la presión? ¿Cómo reaccionas ante los cambios? Sí, totalmente. Oye, quisiera regresarme un poquito al tema del inicio, México y ustedes. Pues, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen del mercado mexicano? ¿Qué tan importante es el mercado mexicano para ustedes y cuáles son ese camino que están pavimentando? Pues mira, Biterbit está creciendo mucho, la verdad, aquí en México nos ha ido bastante bien. Obviamente no tenemos la misma cantidad de clientes porque, bueno, llevamos un año de ventaja en la sede de España, ¿no? Biterbit es una marca española, nace hace 4 años en España, 3 en México, ya con operaciones. Y pues bueno, obviamente ese año de diferencia marca que hay más clientes en España. Pero bueno, la idea obviamente es que México siga creciendo. ¿Y por qué? Porque al final vemos que de verdad hay una necesidad. O sea, es realmente asombroso a veces pensar que los procesos de reclutamiento se sigan llevando de la forma en la que se llevan, ¿no? O sea, que de verdad incluso siga habiendo hojas de empleo, ¿no? Okay. O sea, lo que nosotros hacemos es atender incluso a diversos sectores, porque al final recursos humanos va a haber en todo tipo de industria. Y es algo que nos vuelve también un poco especialista en diversas áreas, porque vaya, restauranteros, hoteleros, escuelas, mismas agencias de reclutamiento, o sea, todas las áreas van a requerir de reclutamiento. Y la ventaja justo de un software como este es que es capaz de adaptarse a las necesidades de cada industria. Ahora, viene ahí la riqueza y hacia dónde apostamos por el valor de Biterbit en México. Es tan fácil de utilizar el software y de adaptarse a las necesidades de cada industria que de verdad no tenemos límite. No hay industria en la cual no pueda ser útil Biterbit. Y pues bueno, o sea, realmente ahí, y dices, y claro, por supuesto, porque al final no hay industria que no necesite de hacer procesos de reclutamiento adecuados. Entonces, ¿cuál sería la visión? Pues poder apoyar a todas las empresas que así lo decidan, literalmente a llevar procesos de reclutamiento adecuados, ahorrarles tiempo, ahorrarles dinero, pues básicamente incluso mejorar hasta el employee branding, ¿no? Que al final es algo también bastante útil porque ante esta escasez de talento, la mejor forma a veces de pelear por el candidato es tratar de ser tú la marca y que el candidato llegue a ti. O sea, que yo ya ni siquiera tenga que ir a buscar talento y tenga CVs adentro que me digan, oye, o sea, yo quiero la oportunidad contigo como empresa, pero eso no se logra de la noche a la mañana, ¿no? O sea, es un trabajo que de verdad requiere cierta constancia, obviamente optimización, ¿no? Y varias veces nos lo han comentado, es que esta parte de la optimización, ¿cómo se hace? Pues realmente es reducir todo este tipo de tareas y labores que son más mecánicas
para justo dejar que el equipo de recursos humanos tenga oportunidad de generar este pensamiento estratégico y enfocarse a lo que realmente refiere a talento, ¿no? Fíjate que justamente escuché con alguna persona igual del mundo de los recursos humanos que el reclutamiento y la retención incluso viene dentro de tus mismos colaboradores, del word of mouth, cuando los colaboradores quieren invitar a sus amigos a venir a trabajar aquí, eso justamente pues termina sembrando pues un ambiente y un posicionamiento importante, ¿no? Como en las películas, vas a ver una película porque alguien de confianza o alguien con cierto conocimiento te lo está recomendando. Y yo quisiera preguntarte, ¿para quién es Bitterbit? ¿Empresas grandes, medianas, empresas de qué industrias? ¿A quién le funciona bien esto para nuestros amigos del mundo del reclutamiento también? A todos en realidad. O sea, Bitterbit ha justo buscado ser, y ya lo hemos logrado, un software que se adapta a todo tipo de necesidades. Entonces tenemos clientes desde una persona, headhunters, que prácticamente se dedican justo a vender servicios como tipo freelance de posicionamiento de talento, y clientes inmensamente grandes con más de 10,000 empleados. Entonces, obviamente hay ciertas especificaciones, ¿no? del software que podemos utilizar para empresas más chicas, otras para medianas, otras para más grandes, pero al final nos permite justo adaptarnos a todo tipo de industria. Me atrevería a decir, creo que no hay cliente que tengamos que... O sea, no hay industria en la que piense de la cual no tengamos un cliente. Claro. Oye, pues yo te agradezco mucho por la conversación, una plática muy divertida, muy enriquecedora, con muchos conocimientos. Yo me llevo mucho aprendizaje para llevármelo también de tarea y no sé si tu lado tengas alguna conclusión, algún mensaje final, un tema adicional de que nos quieras platicar. Simplemente, de verdad, que se enfoquen en su talento. O sea, la parte de reclutamiento es lo más crucial de toda compañía. Sin eso, vaya, o sea, sin talento no hay compañía. Claro. Entonces, realmente es el proceso, o sea, el proceso central. Ya de ahí, bueno, se desencadenarán otros factores, ¿no? Que también después se tendrán que atender. Pero incluso va a ser más fácil atenderlos si tienes el talento adecuado. Entonces, realmente, si están en áreas de recursos humanos, dedíquenle tiempo al reclutamiento. Es la parte central. No teman tampoco, digamos, pagar por lo que vale realmente el talento. O sea, un talento que de verdad es talento va a llevar a la empresa a lugares donde tú realmente quieres estar como compañía. Y pues esa es la idea, ¿no? Andrea, pues muchísimas gracias por esta conversación, nos dejas muy buenos conocimientos, muy buenas experiencias, muy buenas historias también, y pues gracias por venir a platicar con nosotros. No, hombre, al contrario.